Hola chicos, buenas tardes. Este es el ejemplo de lanzamiento parabólico. Dice, un cañón dispara una bala con una velocidad inicial de 250 metros por segundo y un ángulo de elevación de 30 grados. Calcular, inciso A, la componente horizontal y vertical de la velocidad inicial. B, su velocidad resultante a los 14 segundos. C, posición a los 14 segundos. D, la altura máxima y el tiempo en alcanzarla. E, el alcance. Para resolver estos problemas ya decíamos que es importante hacer un dibujito. Bueno, y ahí tenemos el cañón con el dibujo y la trayectoria que la bala hace a la hora de salir disparada de este. Queremos calcular, dice, la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. Para darle solución a estos problemas, pues vamos a poner nuestra columna de datos. Esto pues ya lo hemos hecho antes. Datos. Los datos que conocemos es la velocidad inicial de 250 metros por segundo. Conocemos un ángulo de 30 grados. Y como ya sabemos también, la gravedad que media vez lanzamos o hacia arriba o hacia abajo un objeto, pues existe gravedad. Y vamos a utilizar la de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, esos serían los datos. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar esos datos también sobre el dibujo. El ángulo se forma en este lado, ¿sí? Aquí está el ángulo. Bueno, la teoría dice que en ese punto la velocidad inicial es de 250 metros por segundo. Y nosotros también pues vimos que esta velocidad inicial tiene dos componentes. Una en X, le vamos a llamar velocidad inicial en X, y una en y le vamos a llamar velocidad inicial en Y. Por decirlo así, tenemos tres velocidades. La inicial, que queda simple, solo es velocidad inicial, la inicial en X y la inicial en Y. El inciso A me pide que calcule las componentes de la velocidad inicial. Son dos, la que ya marcamos en la gráfica. Entonces vamos a colocar inciso A, componentes. ¿Cuáles son las fórmulas? Estas ya las tienen en su cuaderno y si no, está en el video anterior o acá también pueden copiarlas. Las fórmulas para hallar las componentes son dos. Velocidad inicial en X es igual a inicial por el coseno del ángulo, y para hallar Y, velocidad inicial en Y es igual a inicial por el seno del ángulo. Bueno, tenemos esas dos fórmulas para hallar las componentes. Vamos a sustituir. Velocidad inicial en X es igual a la inicial. Y la inicial ya sabemos que es de 250 metros por segundo. Esto multiplicado por el coseno del ángulo. Y el ángulo en esta trayectoria es de 30 grados. Pues vamos a utilizar la calculadora y vamos a ingresar los datos. 250 cos de 30. Esto es igual a 216.50. Vamos a trabajar con dos decimales. Velocidad inicial en X es igual a 216.50 metros por segundo. Recuerde que es una velocidad. Tenemos allí ya la primera componente. Bien. Pasemos ahora a buscar la componente en Y. Y solamente también es de sustituir. Velocidad inicial en Y es igual a la inicial de 250 metros por segundo por el seno de 30 grados. Introducimos esos datos a la calculadora y esto es 125 exactos.
velocidad inicial en y es igual a 125 metros por segundo. Y esa sería mi respuesta. ¿Suenan lógicas las dos respuestas sobre componentes? Sí. Dice la teoría que media vez la velocidad inicial se encuentra acá. Estas dos velocidades en el caso de X se va a mantener constante, ¿verdad? Porque es la unión del MRU con caída libre o lanzamiento hacia arriba. La velocidad inicial en X es de 216, quiere decir que en todo el trayecto 216 en X. En cambio, en velocidad inicial en Y es diferente. Acá iniciamos con 125 y conforme va pasando el tiempo va perdiendo fuerza, va perdiendo velocidad debido a la gravedad. Si aquí salió con 125, puede que acá sea 120, 110, 100, 0 y empiece otra vez a descender y a tomar velocidad. Bueno, ya hallamos las componentes. Vamos con el inciso B. El inciso dice, calcular su velocidad resultante a los 14 segundos. Inciso B, velocidad resultante. ¿Cuál es la fórmula para hallar la velocidad resultante? Bueno, esta también la conocemos y es esta. Velocidad resultante es igual a la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Tenemos que sustituir. La pregunta es, ¿conozco velocidad en X? Sí. Recuerde que la velocidad inicial en X es constante. Así que va a ser la misma que la velocidad en X. ¿Conocemos ahora a la velocidad Y? No, porque acá la velocidad inicial en Y es de 125 y conforme va pasando el tiempo va perdiendo velocidad, así que no son la misma. Tengo que buscar esa velocidad, así que vamos a hacer un paréntesis acá. Si yo quiero buscar la fórmula para hallar la componente en X es igual a velocidad inicial en X, no hay nada más que buscar. Pero para hallar la velocidad en Y, la fórmula dice que es gravedad por tiempo. Para hallar es velocidad inicial más gravedad por tiempo. Esas serían las fórmulas para hallar las componentes de la velocidad. Esta ya la tenemos, es constante. Esta es esta, 216.50. Esta es la que vamos a utilizar y a sustituir. Velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y y esta velocidad inicial es de 125. Perdonen, no voy a colocar dimensionales por el espacio. 125 metros por segundo más la gravedad. Y vamos a colocar la gravedad con el signo negativo en este movimiento porque no sabemos si este va hacia arriba o hacia abajo. Si la bala va hacia arriba o hacia abajo, vamos a colocar siempre menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. Y el tiempo, pues según lo que estamos buscando es la velocidad resultante a los 14 segundos. Entonces vamos a colocar acá 14. Y vamos a trabajar paso a paso. 125 más, y puedo decir más por menos, menos 9.8 por 14 es igual a 137.2 metros por segundo. Entonces hacemos una resta.
125 menos 137.2. Esto es igual a la velocidad en y de menos 12.2 metros por segundo. Alguien preguntará, señor, pero velocidades negativas no existen. Eso es muy cierto. Este signo indica, en la velocidad, el signo negativo indica que el objeto o la bala ya está descendiendo. Ya está en esta parte del dibujo. Puede estar de este punto hacia acá, ¿sí? Bueno, esto nos indica el signo menos de acá. Ahora que ya conocemos la velocidad en y, paso directo a la fórmula. Velocidad resultante es igual a la velocidad en x, que es de 216 metros por segundo al cuadrado, elevado al cuadrado, más la velocidad y, que es de menos 12.2 metros por segundo, esto elevado al cuadrado, y trabajamos. Velocidad resultante es igual. 216 al cuadrado es igual a 46.656. Vamos a dejarlo todo planteado. 46.656 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Acá voy a colocar el signo más. ¿Y por qué? Recuerda que matemáticamente todo número negativo dentro de un paréntesis o de un signo de agrupación está elevado al cuadrado, mi respuesta va a ser positiva. Así que menos 12.2 elevado al cuadrado me da 148.84 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Indicamos, ¿verdad?, que este cuadrado afecta a la m de metros y a la s de segundos, por eso quedan los dos elevado al cuadrado. Por último, me dice que tengo que sumar. Bueno, 46.656 más 148.84. Esto es igual a 46.804. Velocidad resultante es igual a 46.804.84 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Exacto, raíz. Raíz cuadrada de esa cantidad. Velocidad resultante es igual a 216.34 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué nos indica eso? Bueno, que la velocidad resultante a los 14 segundos, pues vamos a imaginarnos que el objeto ya está descendiendo. Imaginémonos que acá están los 14 segundos. Que la velocidad resultante ya decíamos que es la unión de las dos componentes. Entonces, se encuentra por acá, por ejemplo. Es de 216. Y es lógica, pues mi respuesta, claro, inició con una velocidad de 250. Aquí fue perdiendo velocidad. Llegó al punto más alto, como decíamos, llegó al punto más alto. Y como se dice en el video y como se dijo en clase, en el punto más alto la velocidad en y se hace 0, porque hay unas milésimas de segundo donde se queda estático. Y acá empieza nuevamente a descender y poco a poco va tomando más y más velocidad hasta llegar al suelo con una velocidad muy grande. ¿Debido a qué? A la gravedad. Entonces, imaginémonos que aquí está la bala y esta sería la velocidad resultante. Bueno, hemos hallado ya el inciso A con las componentes. Sí, hemos hallado también la velocidad resultante.
Me pide que haya la posición a los 14 segundos. Bueno, ¿a qué se refiere con posición? Bueno, en física refiere a qué punto se encuentra en el dibujo. Regresamos al dibujito. Me va a indicar cuánto ha avanzado en X, por ejemplo. El problema dice la posición a los 14 segundos. Imaginémonos que aquí está. ¿Cuánto se ha movido en X? Más o menos. Aquí está la esfera. Entonces imaginémonos que cuánto se ha movido en X desde el punto inicial hasta donde está el objeto. Aquí llega. Entonces la línea punteada de color verde, esta sería la distancia en X. Y del punto más alto hacia donde se encuentra, cuánto ha descendido. ¿En qué punto se encuentra el objeto? Eso es lo que vamos a buscar. ¿Existen fórmulas para hallar la posición del objeto? Sí, sí existe. Y las vamos a utilizar. Para hallar cuánto se ha movido en X, esta es la fórmula. X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Y voy con el inciso C, perdón. Con el inciso C, posición. Para hallar la componente vertical o la posición en Y, esto es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituyamos entonces. X es igual a velocidad inicial en X. Y la inicial en X son las componentes, ya lo habíamos visto. Y esta sería de 216.50. 216.50 metros por segundo multiplicado por un tiempo. ¿Por qué tiempo? Bueno, el inciso nos menciona que calculamos la posición a los 14 segundos. Entonces, por 14 segundos. X es igual. Vamos a multiplicar 216.50 por 14. Esto es igual a 3031. Y como es distancia dimensional de distancia, metros. ¿Qué se hace en los segundos? Pues se simplifican. Eso ya lo vimos en clase. Muy bien, esta sería la posición a los 14 segundos. Ya tenemos otra respuesta. Vamos con el inciso C, pero parte B, calculando la posición en Y. La fórmula dice Y es igual a la velocidad inicial en Y. Esta es de 125, la calculamos hace unos segundos, unos minutos. 125 metros por segundo multiplicado por el tiempo de 14 segundos más 0.5 por la gravedad menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por 14 elevado al cuadrado, 14 segundos. Acá voy a corregir mi fórmula, es velocidad inicial en Y. Ahí está, velocidad inicial en Y. Bueno, ¿por qué escribimos la gravedad negativa? Ya se dijo, porque no sabemos ahora. Bueno, ahora sí no sabemos si el objeto está hacia arriba del punto de lanzamiento o hacia abajo del punto de lanzamiento. Resolvamos. 125 por 14. Esto es igual a 1750 metros. Segundos y segundos se simplifican. Ahora acá
más por menos me da menos. Y digo 0.5 multiplicado por 9.8 multiplicado por 14 elevado al cuadrado. Esto me da 960.4 metros. Segundos al cuadrado se van con segundos al cuadrado y mi dimensional es metros. Por último, según la fórmula, los 1750 le vamos a quitar o a restar los 960.4. Y es igual a 789.6 metros. Esta sería mi otra respuesta. ¿Qué hicimos acá? Pues multiplicamos 125 por 14 me dio 1750. Ley de signos, más por menos, menos. Después multipliqué 0.5 por 9.8. Me da 4.9 y eso multiplicado por el 14 y este 14 está elevado al cuadrado, ¿verdad? Y es allí donde me da 960.4. Restamos y es mi respuesta. Bueno, ya hallamos la posición. Inciso C. Inciso D. Dice calcular la altura máxima y el tiempo en alcanzarla. Fórmula de altura máxima es la siguiente. Hmax es igual a velocidad en y elevado al cuadrado menos velocidad inicial en y elevado al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Esa sería altura máxima. Muy bien, vamos a sustituir. Altura máxima es igual a la velocidad en y. Acá recordemos que la velocidad en y es igual a 0. ¿Por qué? Tenemos nuestro dibujo. Se dice, la teoría menciona que cuando el objeto se encuentra en la parte más alta, cuando el objeto